Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todo muy bien? ¿Qué tal, Fede y Matías? ¿Cómo les va? Buenas, ¿Cómo buenas, andás? bueno a todos. Todo muy bien por acá, por suerte. Espectacular, Disfrutando de la bienvenido. cuarentena. Sí, totalmente. Gracias. No queda otra. Y bueno, es una oportunidad también para capacitarnos y seguir aprendiendo, ¿no? Que sobre todo los temas que tienen que ver con seguridad informática y, bueno, ciberseguridad, uno, digamos, hoy todos tenemos que estar súper concientizados, ¿no? Sobre cómo mejorarla todo el tiempo. A full esa es la idea y bueno, por eso estamos aprovechando este tiempo para hacer esas cosas que siempre decimos que no sabemos cuándo hacerlas y bueno, ahora tenemos un poco más de tiempo disponible y aprovechamos. Absolutamente. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos y darles la bienvenida también. Quieren ir contándonos la audiencia, ¿no? Desde qué ciudades nos están visitando hoy, escuchando. Veo que hay gente de México, El Salvador, de Argentina, bueno, de distintas ciudades y distintos países, así que espectacular. En primer lugar, contarles que Pulsión Digital es una plataforma en la cual nosotros siempre buscamos profesionales y especialistas en distintos temas de comunicación digital, de marketing digital, bueno, de ciberseguridad también, que nos puedan servir a todos para seguir aprendiendo, porque creemos que todo lo que tiene que ver con la tecnología y con Internet avanza a pasos tan acelerados y tan rápido que aquella persona que no se capacita, que no continúa siempre educándose y aprendiendo contenidos nuevos, queda atrasada, y en un mundo tan competitivo es fundamental seguir siempre capacitándonos. Y la realidad es que también hacemos todo esto de forma gratuita para nuestra audiencia, a diferencia de otros espacios. Bueno, y esto también es gracias a los sponsors y también gracias a los disertantes que invierten su tiempo y su energía y sus conocimientos en compartirlo con la comunidad. Es algo de lo cual tanto yo como todos quienes estamos hoy escuchando y quienes van a seguir escuchando, porque esto queda totalmente grabado, estamos siempre agradecidos. Así que, bueno, tienen que saber eso, que el contenido queda todo grabado, lo pueden volver a reproducir utilizando la URL que está aquí arriba. Y bueno, vamos a avanzar directamente, Fede, Matías, con los siguientes slides. A ver, vamos a presentar a los sponsors. Dale, ¿querés? Ah, bueno. Vale, estaba en ese orden. Bueno, estaban en ese orden. Bueno, preséntense ustedes primero, directamente. Dale, buenísimo. En Cuéntenos quiénes realidad, son. muy brevemente, nosotros ambos trabajamos en seguridad, vivimos y respiramos ciberseguridad. En mi caso también hace unos cuantos años que hago docencia porque me di cuenta que me daba bien esto de comunicar las ideas, así que medio me fui llevando para ahí profesionalmente también. Así que nada, somos amantes de lo que hacemos, nos encanta la seguridad, vivimos y respiramos seguridad, como les decía, así que estamos abiertos a participar en cosas, a hacer todo lo que sea necesario para difundir. Así que de mi parte, más allá de los contenidos generados, etcétera, que siempre son abiertos y libres para todo el mundo, y eso es parte de lo que tenemos como idea, más allá de lo que vamos aprendiendo en el mundo profesional, ¿no? En las empresas, en los entornos en los que trabajamos. Nos parece que es interesante también compartirlo como para que complete realmente el círculo de hacer un ecosistema mejor para todos. Mati. Excelente. Bueno, la presentación que diste fue genial, así que no mucho más que agregar, más que sí, también trabajo y vivo en seguridad y de seguridad desde hace mucho tiempo. Tuvimos la suerte de trabajar en un montón de proyectos con Fede y bueno, obviamente seguimos creciendo en muchos más proyectos y ya les vamos a compartir incluso algunos que tenemos, educativos siempre y sin ningún tipo de fines de lucro como este que estamos haciendo actualmente y bueno, sí, también en la docencia, muy interesado y siempre brindando diferentes capacitaciones, cursos en la Facu y demás, así que es una experiencia más poder compartir en estos tiempos tan complejos algo del conocimiento y algunos tips para que entre todos podamos cuidarnos mejor. Excelente, buenísimo. Muchas gracias a los dos por la presentación. A Fede, aparte, lo conozco hace, bueno, ya más de 20 años, una persona a la que admiro mucho, que respeto mucho, humanamente y también como profesional, así que espero bueno, que puedan aprovechar y hacerles muchas preguntas, tanto a Fede como a Matías. Las preguntas vamos a ir viendo, quizás las resolvemos en el momento, quizás al final, lo más probable es que sea sobre el final del webinar, así que vayan haciendo todas las preguntas que tengan, todas las dudas que tengan, que las iremos solucionando, bueno, ellos en realidad que son los especialistas. Ahora vamos a mencionar a los sponsors, que son quienes hacen posible bueno, que paguemos las licencias, básicamente, de todo el software y todas las aplicaciones que usamos para que podamos tener una buena experiencia. En primer lugar, Cliengo. Cliengo ayuda a las empresas a vender más rápido, mejorando la experiencia de las personas que ingresan a su sitio web. ¿Cómo lo logra? Los clientes quieren respuestas 24/7 y Cliengo está ahí para responderlas, siempre adaptándose de forma simple a los procesos comerciales
de cada negocio. Cuando tu equipo está activo, lo hace a través del live chat y WhatsApp, y cuando el equipo está descansando, el chatbot de Cliengo se encarga de capturar al cliente. Lo mejor es que toda la información de los contactos viaje inmediatamente al CRM para que no se pierdan ventas y se puedan generar audiencias que alimentan tus campañas digitales. Si no usas un CRM, no te preocupes porque Cliengo te regala uno para que puedas gestionar cada lead de forma simple y rápida. Cliengo además automatiza todo el proceso de ventas de las empresas para que no pierdan oportunidades y que puedan seguir creciendo. Pueden obtener un 30% de descuento en los primeros 2 meses con los planes Starter y Premium utilizando el código Pulsión Digital. Y además tienen 14 días gratis para aprovechar el servicio. Ese es el primer sponsor, Cliengo, y el segundo sponsor, pasamos el slide, es Neolo. Neolo es una empresa de hosting, un proveedor de dominios, de web hosting, creador de páginas web con soporte técnico personalizado. Neolo está creciendo mucho en más de 50 países por la gran relación precio-calidad. Pueden obtener un 60% de descuento con el código Yo Me Quedo en Casa, importante para seguir generando conciencia. Y además, bueno, yo creé Neolo, empecé Neolo hace 17, 18 años atrás, así que, bueno, digamos, de alguna forma es, digamos, Pulsion Digital es un side project, ¿no? Un spin-off de Neolo. Así que, bueno, vamos a ir adelante y pasamos al siguiente slide y ya arrancamos, ¿no? Ya arrancamos, estamos ahí. Correcto. Perfecto, excelente. Chicos, todos ustedes, vamos para adelante. Buenísimo. Bueno, vamos a contarles un poco. Primero vamos a contextualizar. Obviamente, nadie no está al tanto de esto. Creo que no existe ser humano que no está al tanto de la situación en la que estemos. Pero por las dudas. Sí, como si fuera poco, por si queda esto grabado el día de mañana, no sabemos cuándo lo van a escuchar. Entonces, tengan en cuenta que estamos en una situación de las que pocas veces hemos vivido en la historia de la humanidad, donde un solo país no puede resolver el problema. Siempre se espera para todas estas cosas que se surgen en general que un país lo resuelva, pero para estas cosas se requiere cooperación global, internacional, como el caso del cambio climático, etcétera. Hay muy pocas problemáticas que están empezando a aparecer la necesidad de que la humanidad colabore como un todo, lo cual es bastante raro. Así que ese es el recorte que queremos hacer también. Por otro lado, no solamente las grandes empresas o los gobiernos, sino que las personas individualmente estamos todos involucrados en esto y somos todos parte del problema y de la solución. Y además, como si esto fuera poco, el impacto que hubo desde el principio en los mercados financieros fue muy grande. Esto es en principio porque obviamente la gente dejó de ir a trabajar a los lugares físicamente, bajó un montón la productividad, bajaron un montón las cosas que estaban haciendo y por supuesto esto puede derivar en lo inmediato o en el mediano plazo en la pérdida de empleos. Con lo cual, este escenario hace que estemos en una situación que no está buena en ningún sentido. Entonces, obviamente, vamos a ver qué es lo que podemos pensar con nuestra forma de leer la realidad, que es la ciberseguridad. Por eso, en prácticamente todos lados se tomó la medida de contención. Contención es un concepto que se usa en general en lo que es en momentos de crisis, en catástrofe, etcétera. Contención es el primer paso después de una catástrofe, que tenemos que hacer que llegue hasta ahí, lo más que no se vaya de lo que se puede contener, por supuesto. Entonces ahí empiezan las medidas de cuarentena. Y otra cosa que aparece, como para terminar de contarles este escenario, son comportamientos que no solo no están planificados, sino que cada uno empieza a reaccionar de formas distintas. Las empresas, los gobiernos, todos empiezan a reaccionar de manera que no tenían pensado o que no sabían cómo iban a hacer cuando llegado ese caso. ¿Bien? Así que este escenario nos deja seteado un poco, no solamente de lo que vamos a hablar hoy, sino de lo que vamos a estar viviendo probablemente los próximos meses en todo el planeta. ¿Bien? ¿Quieres agregar algo, Mati, de esto? ¿O qué te gusta el tema de pandemia, virus y todo eso? Sí, una cosa, porque por ahí muchos están preguntando sobre el comportamiento no planificado y muchos dicen, bueno, pero yo tengo un DRP, tengo un BCP, cosas que por ahí afectan más a la parte corporativa y no a la parte personal de cada uno de ustedes, que sí, obviamente podemos tener un montón de diferentes planificaciones ante incluso esta pandemia, porque hemos creado planes de pandemia o justamente de reacción ante posibles pandemias, como con Fede anteriormente, pero lo que es muy difícil de predecir en una situación real es cómo va a reaccionar cada gobierno, porque lo social muchas veces no está tan planificado como podemos planificar nuestros procesos. Es por eso que poder reaccionar a comportamientos no planificados en el extremo cuando hablamos de una organización es muy importante. Ahora, lo que vamos a ver durante todo este recorrido que vamos a empezar, y por eso este contexto es tan importante, es cómo podemos llegar a extrapolar todas estas situaciones a nuestra vida personal, a nuestro hogar, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Exacto, y justamente así es que unas primeras cosas que decimos, generalmente lo decimos en clase, esto mucha gente de la que vimos en el chat son alumnos o exalumnos, así que por ahí ya nos escucharon decir esto, pero en momentos de crisis está más que claro
que a las personas le importa más su familia que su empresa, o que la empresa en la que trabaja, por supuesto, porque cambian absolutamente las prioridades. Si de repente hay no sé, un tsunami, un terremoto, una pandemia o lo que sea, ya deja de importar un montón qué es lo que va a pasar en la oficina y qué tengo el entregable de mañana y la presentación que tenía que hacer, y pasa a importar cómo están los míos, cómo están mis seres queridos, los puedo ver, no los puedo ver, etcétera. Con lo cual, esto que parece una cosa como en principio problemática para unos pocos, en realidad termina siendo problemática para todos, pero mucho de esto no es que sea predecible, sino que se pueden plantear escenarios para saber cómo reaccionar en caso que ocurriera algo de eso o algo parecido. Entonces, en la ciberseguridad tenemos algunas cosas con las cuales contamos, donde típicamente estudiamos riesgos. Es decir, lo que hacemos es en tratar de entender las probabilidades de que pasen cosas, es decir, que se pierda información, que haya incidentes, que haya catástrofes o lo que sea, se estudia desde el punto de vista de las probabilidades, porque no sabemos qué puede pasar mañana, porque por supuesto, no sé, yo no tengo la bola de cristal acá, por ahí Mati, vos ahí tenés una, generalmente no la tenemos, y entonces estudiamos las probabilidades de que las cosas pasen según la calidad de la información, las cantidades, etcétera. Y otra cosa en la que ponemos como visión, y con esto es parte de lo que queremos contarles también, es el foco en las medidas preventivas. Obviamente en este momento decimos, pero claro, si hubiera habido no sé cuántos respiradores en los hospitales hubiera sido menor problema. Sí, claro, pero eso, en el momento que tenés el problema no es el momento para encargarse de empezar a hacer las gestiones. Por lo tanto, en ciberseguridad tenemos muy claro esto, porque los incidentes de seguridad pueden llevar a problemas mucho más graves, y por eso nos dimos cuenta que si ponemos la plata en la instancia preventiva, es mucho mejor, la solución es mucho más rápida, y por eso, por cuestiones básicamente matemáticas, nos conviene hacerlo así. Como decíamos también, nos preparamos para eventos de contingencia. No es que decimos, bueno, cuando haya una contingencia vemos qué hacemos. Nos Es el famoso dicho, mejor prevenir que curar, llevado a la vida cotidiana. Absolutamente, y en el caso de la preparación para eventos, suelen ser planes minuciosos y detallados, donde cada uno tiene su función, donde hay procedimientos y procesos, y se sabe qué hacer con cada cosa, y son cosas muy complejas. De hecho, hay certificaciones internacionales profesionales para poder manejar estas cosas, así que imagínense. Por otro lado, una asunción que hacemos cuando hay una crisis es que la seguridad va a disminuir. De nuevo, imagínense que suena una alarma contra incendios, nos olvidamos completamente que dejamos el celular desbloqueado arriba de la mesa, nos olvidamos que la computadora quedó desbloqueada, nos olvidamos de que dejamos las cosas, el papel con la contraseña, todas las cosas que hasta ese momento eran importantes, de repente entramos en crisis y la seguridad probablemente disminuya porque estamos todos enfocados en otra cosa. Como decíamos antes, puede ser la vida o simplemente un tema de salud o algo más importante. Entonces, sabemos esto, y también sabemos que, de nuevo, vemos la historia de la ciberseguridad, que es lo que pasó en las organizaciones en los últimos 30 años, 20 años, y vimos que cuando hay medidas de emergencia, muchas veces funcionan, pero incluso cuando funcionan son menos eficientes y tienen costos muy altos. Entonces, esto es un poco el seteo que tenemos. Sí, Mati, perdóname. No, no hay problema. Y bueno, incluso lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces, cuando hablemos desde un punto de vista organizacional o cuando lo vamos a encarar desde un punto de vista personal, sabiendo que la seguridad va a bajar normalmente por estas situaciones que comentaba Fede, tenemos que planificar qué cosas o qué puntos de control a nivel de seguridad no estamos dispuestos a resignar, qué puntos estamos dispuestos a mantener ciertos controles o seguros de cierta forma, o por lo menos con mínimos controles necesarios para que eso no entorpezca o no ponga en riesgo la totalidad de una situación puntual. Y bien, y también tenemos que tener en cuenta, como todo, que como decíamos antes, mejor prevenir que curar, pero en el momento en el que estamos reaccionando, una vez que ya estamos en crisis, la medida va a tener un costo mucho más alto que la planificación previa. Si nosotros planificamos con cierto tiempo, supónganse, tener respiradores para este tipo de situaciones, va a ser mucho más económico, va a ser menos estresante para un sistema, supónganse, dando un ejemplo del contexto actual, que de repente salir a fabricar respiradores y salir a comprar respiradores hoy en este momento. Bien, todo lo que podemos hacer para prevenir dentro de los escenarios de riesgos, esos escenarios de probabilidad que nosotros siempre planificamos a nivel de lo que es seguridad de la información en este caso, va a ayudarnos a tener menos estrés en situaciones muy estresantes y que demanden mucho recurso, tiempo o focalización en ciertas situaciones que tenemos que resolver porque son inesperadas. Exacto, y esto tiene además otro componente, como bien decía Mati, que es
es que también es interesante para analizar, que es que todo lo que no practicamos antes, lo que no entrenamos antes, en el momento que lo tengamos que hacer, no nos va a salir tan cómodamente, con tanta practicidad y facilidad. Esto es igual que las artes marciales, cualquiera que haya practicado, estudiado, aprendido artes marciales, sabe que el movimiento que vas a hacer en el momento que lo necesites, es el movimiento que practicaste 140.000 veces. Esta es una metáfora que usamos mucho en clase. Mati le gusta usar la metáfora de Karate Kid, de ilustrar y pulir, que son movimientos que no tienen sentido por separado, pero en cuanto los necesites, tu brazo va a saber que ese es el movimiento correcto. Y la verdad que en estas cosas, en cómo nos comportamos ante situaciones de crisis, ante situaciones de problemas de seguridad, etcétera, va a demarcar mucho el resultado que vamos a tener probablemente, de nuevo, estamos hablando siempre de probabilidades, ante una crisis real. ¿Bien? Entonces, es como cuando hacemos Sí. No, digo, en los deportes también, porque muchas veces las figuras públicas, ¿no? Cristiano Ronaldo, Messi, no sé, grandes jugadores de tenis, de natación, uno los ve a lo mejor en la cancha, ¿cuánto tiempo? 90 minutos, 30 minutos, 10 minutos, lo que dura la competición, pero todo el otro tiempo, que es de preparación, que es la mayor parte del tiempo, no lo vemos, pero ocurrió, ¿no? Exacto. Y acá es lo mismo, digo. Tienen muchas más horas de estar haciendo jueguitos, pateando penales que nosotros, y después queremos jugar igual que ellos y no va a suceder. Es lo mismo que cuando a veces hacen simulacros de incendio las empresas, los edificios, los consorcios, y muchas veces uno le resta importancia. Lo que busca todo ese simulacro es poder ejercitar, el poder saber qué es bajar por la escalera, si podemos físicamente bajar por la escalera, que reconozcamos los escalones, que sepamos dónde están las salidas, que veamos matafuegos, identificar todo ese tipo de situaciones para que sean lo más reflejo posible, para que en situaciones de riesgo, de verdad, en caso de un incendio, con el humo no dejándonos ver, prohibiéndonos la capacidad de respirar fácilmente y demás, la verdad que lo que menos tenemos que pensar es dónde está la salida de emergencia o cómo hacer para llegar a la salida de emergencia, sino que yo ya tengo que saber para qué lado está y saber más o menos cómo tengo que bajar la escalera y más o menos conocer la escalera. Bueno, todas esas situaciones de entrenamiento previo son las que nos van a hacer estar mejor resilientes a la hora de sufrir un altercado de estos. Bueno, ese es el punto en el cual la gente se empieza a bajar del seminario porque se creía que íbamos a hablar de algo de hackear algo, etcétera, porque si nos dedicamos a seguridad no puede ser que todavía no hayamos hablado de hackear algo, de romper algo, pero bueno, sepan que gran parte de nuestro trabajo ocurre en un momento previo en la prevención y de forma defensiva. Si bien nos gusta romper cosas y hackear software, etcétera, la verdad es que esto es mucho más abarcativo y la seguridad de la información es algo muy grande. Entonces, lo último que les quiero contar... como Hollywood. No, totalmente. Lo último que le queremos contar, de lo genérico, digamos, antes de entrar en los temas específicos, es ciertos comportamientos, ciertas cosas que aparecen cuando, en este caso, ¿no? Cuando estamos todos cuarentenados, estamos en casa, pasan cosas y, por ejemplo, aumenta mucho la actividad en redes sociales. Todo esto que vamos a contar ahora, vamos a tratar de encadenarlo, linkearlo con otras cosas que vamos a contar más tarde. Pero, en principio, el aumento de la actividad en redes sociales ya no setea una cosa que está pasando todos los días. ¿Sabes? Hasta yo creo que tuiteo más, no estuve tuiteando los últimos 3 meses, de repente... ¿Quién no se creó cuenta de TikTok ahora? Claro, un montón de cuentas de TikTok nuevas, ahora el boom de TikTok, de Zoom, etcétera. Bueno, otra cosa más importante, tengan en cuenta esto, se está compartiendo muchas imágenes de las casas, hogares, familias, gente con hijos, en las webcam, etcétera. Esto está pasando mucho, de esto vamos a linkearlo en un ratito, vamos a conectarlo con el tema de la privacidad, por supuesto. Los límites entre las familias, los límites entre las parejas se están cruzando mucho. De repente estamos 2 personas con computadora y cuando pasa por atrás de mi escritorio, por ejemplo, Mati, cuando estamos en la oficina, es normal, digamos, él pasa por atrás y ve lo que estoy haciendo, él obvio estoy haciendo eso, pero cuando estoy en mi casa y pasa mi mujer, yo no estoy tan acostumbrado a eso. Entonces por ahí me mandaron un video un video para ver divertido y por ahí no le doy play porque por ahí suena el alarido de chiste de WhatsApp o lo que sea. Entonces, este tipo de cosas hace que los límites empiezan a ser visibles, como que quiero que veas esto, ¿qué pasa con esto? ¿Cuánto tiempo estoy haciendo esto? Y un montón de cosas que uno no conoce del otro trabajando, de las personas que trabajan en su casa, de las personas que están junto en su casa, no conoce sus comportamientos en la oficina. Entonces aparecen un montón de comportamientos nuevos, lo cual es interesante. Y después también pasa otra cosa, intercambiamos privacidad por beneficios en cualquier sentido. Es decir, esto se hace mucho más fuerte ahora porque, no sé, una aplicación que te pide 800 datos y el GPS y la cámara y acceso a tu huella digital y todo para decirte dónde está la farmacia más cercana que tiene alcohol en gel, le das OK, ¿bien? Ese tipo de comportamientos está empezando a aparecer y no significa que esté mal, significa que tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos cediendo, ¿bien?
Y Sí, para cuando terminar, usemos cualquier producto en general que sea gratuito, tengan en cuenta que el producto son ustedes, que están intercambiando sus datos por la posibilidad de consumir ese producto. Bien, por eso las redes sociales no les cobran nada y bueno, obviamente después tenemos diferentes casos como los que están a la luz de Facebook y otras redes sociales que sí, obviamente utilizan todo ese analytic que nosotros le brindamos con nuestra información para generar ganancias. exactamente. O Y sea después, que una buena recomendación sería, digamos, antes de instalar cualquier aplicación que me pueda dar un beneficio, sobre todo en esta época de coronavirus, saber bien a qué le estamos dando acceso de nuestro dispositivo, o sea, de nuestra vida. Le estamos dando acceso a todas las fotos, a todos los Totalmente. videos, al micrófono, a que nos escuchen, ¿no? Hay que estar muy lúcido con eso. Totalmente, ahora lo vamos a tocar en las próximas slides cuando hablemos de lo que es privacidad, pero ya que sacaste el tema, sí, cuando instalan una aplicación, verificar los permisos que esta aplicación tiene es lo primordial, porque si es una aplicación, supónganse, para jugar al Tetris y de repente me pide acceso a la cámara, el GPS, a datos, a sacar fotos, digo, pero ¿para qué? Si es una aplicación para jugar al Tetris solamente. Y esto tengan en cuenta si tienen hijos, porque es muy no común para aplicaciones para menores en los que justamente tengan acceso a cámara, micrófono y demás, y muchas compañías GPS. fueron Claro. dadas de baja porque sacaban imágenes sin permiso de los padres, sin permiso de las personas, sin intención, porque era una aplicación de juegos, sacaban fotos de los chicos, grabaciones y demás del ambiente, todo bastante preocupante si son menores de edad, ¿verdad? Pero bueno, ya lo vamos a tocar un poco más en la parte de privacidad. sí, sí, Y bueno, lo último, obviamente, lo último es lo que decía Fede, justamente esto, se manifiesta el fastidio y el tedio de estar encerrados 15 días, una semana, todo el tiempo en un mismo ambiente. A todas las personas les pega diferente, ¿verdad? Reaccionan de formas diferentes a los que por ahí incluso hubiesen imaginado. Estamos, los que trabajamos en sistemas, que estamos viviendo el mejor momento en el que podemos estar tranquilos en nuestros escritorios, en nuestras casas, sin salir afuera y tener mucho contacto con la humanidad. Y después está el resto de las personas normales que por ahí les influye un poco más esto de no tener contacto con la gente y no poder socializar con sus vecinos, con sus amigos, salir a festejar un cumpleaños. Bien, todos esos eventos cambian el humor de la gente y se vuelve más irascible cualquier tipo de reacción, porque por más mínima que parezca. Fede, perdón, ibas a decir algo. No, eso mismo, justamente que es el último que queríamos contarles relacionado con esto, con lo genérico, y vamos a empezar a meternos en los tips específicos que nosotros vemos conectados. En general hay muchas cosas que contamos siempre y en estos momentos se potencian, otras cosas que son específicas de este contexto y otras cosas que las contamos porque nos parece bueno siempre reforzar el mensaje y son cosas genéricas. Por empezar, una de las cosas que son genéricas, que siempre contamos en las charlas de concientización, etcétera, es el tema de las estafas. Las reales, si bien hasta ahora decimos, bueno, otra vez, ¿qué tiene que ver todo esto con ciberseguridad? Pero esto está bastante conectado, por lo menos de mínima, con tecnología, porque, por ejemplo, aparecen, nos contaban el otro día, donde nos mandaban un amigo en un grupo de WhatsApp que nos contaba que fueron los técnicos de mantenimiento del operador de Internet para entrar al edificio, para hacerle no sé qué cosa, de servicio técnico, bla. Y lo cierto es que si uno le estuvo andando más o menos mal Internet en esos días porque hay un montón de gente conectada, por ahí le abre la puerta. Entonces, estas situaciones reales aparecen cosas relacionadas con casas donde vive gente mayor, acá de los abuelos, los padres, esto se está transformando en algo bastante serio, y además el tema de llamados telefónicos, un clásico, con supuestos secuestros, etcétera, ¿no? Mati, vos tenés una anécdota personal con esto, ¿no? Sí, hay un montón de anécdotas, algunas sí personales, que bueno, incluso llaman a ofrecer servicios, llaman a ofrecer diferentes tipos de prestaciones y algunos incluso tienen datos por ahí de contexto de familiares y demás y hasta pueden entrar a tu casa, robarle. Las personas mayores por lo general son más confiadas o es el famoso cuento del tío de aquella película, ¿no? De Reinas en el que tocaban el timbre y lograban dejar a alguien para que le dé la plata. Bueno, lo mismo, pero para lograr entrar a tu domicilio. Y hoy en día está muy de moda, para decirlo de alguna forma, con esto de la pandemia que estamos teniendo del coronavirus, de que mucha gente toca timbre diciendo que somos del SAME, venimos a hacer una revisión porque nos dijeron que hay una persona con fiebre y en el edificio tenemos que revisar a todos por procedimiento, o notamos que Internet está funcionando mal, que de hecho, como dijo Fede, Internet está funcionando mal en la mayoría de los lugares porque de repente hay muchas conexiones al mismo tiempo hacia muchos recursos y sí, está habiendo mayores latencias, mayores delays en ciertas conectividades. Entonces uno dice, bueno, vinieron a arreglar la conexión sin que yo reclamara porque era obvio que andaba muy lento, o alguien del edificio lo reclamó, supónganse si viven en un edificio, entonces le abre la puerta para que verifiquen. En realidad son estafas que lo que buscan es hacer una posible entradera o un robo y demás. Exactamente.
Entonces, bueno, obviamente acá lo que recomendamos es ser lo menos humanos del mundo y lo más mala onda del mundo, es no aceptar ingreso de personal no solicitado de ninguna manera. En este caso, particularmente nos tenemos que cerrar un montón en estas situaciones porque son situaciones puntuales, ¿no? Tomar todos los recaudos necesarios. Más que hoy en día, fíjense que hay un montón de redes de personas que están ayudando de muy buena voluntad y la verdad que está buenísimo toda la caridad y la generosidad que ocurre en estas situaciones en las que países por ahí como Argentina son mucho más solidarios entre sí, lo cual está buenísimo. Latinoamérica en general es mucho más solidario entre sí que muchos otros países que por ahí son más indiferentes. Todo esto que se hace está buenísimo, pero tienen que tomar ciertos recaudos, porque incluso, o sea, habrán visto que hay personas que se ofrecen a hacerle las compras a personas mayores que por ahí no pueden salir o que si salen tienen mayor riesgo de que la enfermedad sea un poco más grave en ellos. Tengan muchos cuidados también, porque realmente no saben si esa persona está tratando de ayudar para bien o está tratando de de perjudicar, ¿bien? Bien, sí, exacto. De hecho, en un ratito contamos algo, no les quiero spoilear relacionado con eso, pero Sí. quiero pasar primero a las estafas virtuales, que es acá ya nos empezamos a meter un poco más en el tema de la tecnología y la seguridad, donde aparecen cosas, primero las cosas de siempre, ¿no? El phishing. Obviamente en este caso potenciado phishing, esto cuando es cuando te mandan un mail con un link, por ejemplo, para que hagas clic y no sé, te roben tus datos, te bajen un virus o lo que sea. Bueno, en este caso, por supuesto, como la excusa es no sé, el coronavirus, la nueva vacuna o lo que sea, no sé, cualquier dato nuevo que esté saliendo, está un montón de gente. Una enorme cantidad de mails están llegando y un montón de gente está cayendo porque obviamente quiere acceder a esa información. Un montón de gente que está cayendo en fraudes en los que dicen que tienen la vacuna y hace clic aquí e incluso paga para la vacuna. Incluso a nivel internacional están haciendo copias o réplicas muy reales de las páginas de diferentes sitios de beneficencia o de caridad en los que reciben donaciones de forma normal, por ejemplo, y están haciendo réplicas como para que la gente haga clic, vaya y diga, bueno, si es la página, no sé, de UNICEF, voy a donar porque en este momento necesitan donaciones más que nunca. Y bueno, y al donar, en realidad están donándole a una persona fraudulenta que hizo una página muy similar a, por ejemplo, esta organización, y bueno, en realidad es un fraude. Eso se está dando mucho. Así que nunca hagan clics en nada, ya deben estar cansadísimos de escucharnos a todos los que trabajamos en seguridad, los que cursaron con nosotros, que están en vivo en este momento, están súper aburridos de decir no hagan clic en absolutamente nada, ninguna entidad financiera, ninguna entidad del gobierno, nadie les va a mandar un link en el que tengan que hacer clic para poder ingresar a hacer cierta información, y si lo hacen, no le den mucha importancia, no hagan clic, vayan ustedes, abran una nueva tab y vayan ustedes al sitio de esa entidad, a esa empresa o lo que sea, y ingresen ustedes por su cuenta a la página y traten de buscar la solución ustedes por su cuenta y no hagan clic nunca en ningún link que les llegue. Esto es muy importante. No sé si quedó claro, me parece, para decirlo de nuevo, Sí. me parece que en lo último es muy importante, sí, es lo único que vamos a, creo que podemos estar hablando los próximos 50 minutos de la charla diciendo no hagan clic en repetido, exactamente, pero no bajen programas, no llenen nada. Hay mucha gente que completa no sé si habrán visto las tarjetas de coordenadas de los bancos que tienen un montón de números en la parte de atrás, como si fuese una batalla naval, en donde tienen letras y números y le dan un número, y entonces en ciertas coordenadas pueden identificar que son ustedes, como una versión vieja del token. Mucha gente pone todos los números en páginas de internet que le dicen, pensamos que tu cuenta fue hackeada, para verificar que sos vos, por favor, llena todo. Y llenan todos. O sacar una foto de tu tarjeta de los dos lados y mandárnosla por mail para verificar que no te la robaron y la seguís teniendo vos. O sea, un montón de esos engaños son muy normales y mucha gente no se da cuenta y cae. Y a veces es simplemente un clic. A veces hacemos un clic y no nos damos cuenta. Y ese clic, aunque nosotros controlemos que no mandemos esta información, no vamos a mandar fotos, no vamos a llenar datos, está perfecto, pero decimos clic y por ahí la página nos está mandando realmente a donde dice que nos está mandando, pero en el medio pasamos por un intermediario que nos levanta un programa en el que empieza a capturar todas nuestras entradas de datos. Entonces no estamos viendo realmente lo que estamos viendo, pero es como que en el medio tuviésemos un vidrio, ¿bien? Que no podemos ver, que captura todo lo que nosotros escribimos, se da vuelta y lo escribe en la pantalla real. Entonces capturan la información, los datos, y nosotros realmente vemos lo que queríamos ver, lo que pensábamos que íbamos a ver y lo que teníamos que ver, pero en el medio alguien está quedando con nuestra información. Por eso y también, sí, quería sumar un par de comentarios. El primero es que esto no solamente ocurre por mail, sino que también puede ocurrir por mensaje de texto, puede ocurrir por WhatsApp, ¿no? Entonces, a estar siempre atentos a eso. Y por otro lado, teniendo en cuenta que, bueno, son unas cuantas personas las que nos están escuchando en este momento, así que espectacular, y sigue subiendo la cantidad de gente, está buenísimo.
seguramente muchos tengan sitios web. Entonces, si tienen sitio web y sobre todo si utilizan plataformas como WordPress, que tienen código abierto, tienen que saber que tienen que mantener el software actualizado a las últimas versiones que sean estables. Y no solamente el software, el core de WordPress, sino también todos los plugins, las extensiones, los diseños que tengan los themes. Eso es muy importante porque si dejan que su sitio quede desactualizado durante 6 meses, 1 año o a veces 3 meses inclusive, que a lo mejor son 2 o 3 versiones hacia atrás, lo que puede ocurrir es que alguien malintencionado les hackeen el sitio y usen su propio sitio web para hacer este tipo de estafas virtuales, para hacer phishing para terceros. Entonces, mucho cuidado con eso y los que tengan sitio web también sean responsables y mantengan su sitio actualizado. Pregúntenle a su webmaster si no saben cómo hacerlo, a su diseñador o diseñadora, que cada tanto le pegue una mirada y actualice por seguridad todo lo que tenga el sitio web para estar también protegidos, ¿no? Exacto. Y también aprovechando, perdón, Fede, sí. Dale. No, también, bueno, aprovechando la ocasión, por ejemplo, hay muchos sitios web que están levantando con falsa información de, mirá el mapa de distribución de la pandemia, mirá cómo están infectando, o sea, la cantidad de infectados que hay en todos los países. Hay un montón de mapas online que muestran de verdad esta información, y obviamente hay un montón de mapas de mentira que tratan de sacar un poco la información de estos sitios como para que la gente entre y haga clic y mostrar anuncios, ¿bien? Y de alguna forma, bueno, mostrar falsas publicidades. También del gobierno hemos visto cómo, por ejemplo, hace unos días, en el gobierno de Argentina hackearon la página del boletín oficial, incluso estuvo circulando muchos boletines oficiales fraudulentos, ¿bien? Y diciendo o siendo ciertos mensajes en cuanto a extensión de la pandemia, de la cuarentena, de diferentes tipos de situaciones, totalmente fraudulentos, pero con el logo y con un PDF que hacían pensar que es de verdad. Y por eso es muy importante que también ustedes verifiquen la información antes de reenviarla. Bien, chequear toda esta información antes de que ustedes la puedan reenviar, hoy en día se hace crítico y también es cuidar un poco la seguridad de su ecosistema personal. Sí, eso justamente lo que quería decir es que tengan en cuenta que hay algún escenario del universo paralelo en el cual vivimos también, en el cual lo que está pasando es que hay gente que, como todos los días, pero ahora mucho más, con una excusa mucho más grande, todos los días se despierta a la mañana y su objetivo en ese día es ver cuánta gente estafa, cuánta gente le roba, de cuánta gente obtiene datos, etcétera. O sea, tenemos que olvidarnos por completo de la inocencia en este sentido. Hay gente mala, hay gente buena, hay gente que está en algún punto del medio, pero lo cierto es que esto está, o sea, no podemos ir por la vida confiando en la tecnología, en la gente, en las empresas, en las personas, no podemos así 100% de manera transparente confiar en todo, porque de nuevo el mundo nos demuestra todo el tiempo que estas cosas pasan. Entonces es preferible desconfiar un poco, lamentablemente en seguridad somos bastante desconfiados, pero es preferible habilitar los canales, uno por uno los canales en los cuales sí confiamos y deshabilitar todo el resto, ¿no? Esto metafóricamente. Así que bueno, saliendo de los temas más generales de las estafas, de los que siempre mencionamos, porque están relacionados en algún punto con la tecnología, hay una cuestión que nos interesa mucho y por las cuales más la gente nos consulta, las empresas también en algún punto, pero en el ámbito personal no hay tantas herramientas para resolverlo como en las empresas, que son los archivos y las cosas personales, los documentos, etc. Y acá hay otra amenaza a la cual nos enfrentamos normalmente, que es el caso de ransomware. Que ransomware es un tipo de malware, que es como si fuera un tipo de virus, podemos decir, que lo que hace es te encripta todos los archivos de un disco, de una carpeta, de lo que sea, para que no puedas accederlos. Es decir, como que te secuestra tu propia información y está almacenada en tu propio disco rígido, en tu propia máquina, pero está secuestrada, no la puedes tocar, no la puedes acceder. Esto hace que por más que tengas tus archivos ahí, los podés ver que están en ese disco, no los puedes acceder. Y esto aparece un montón y crece un montón en estas épocas porque un clic de esos, quizás en vez de hacerte meter datos de la tarjeta en algún lado, lo que hacía es descargarte un ejecutable que cuando se bajaba en tu máquina te hacía cifrado de todos los archivos y te pedía un rescate por, no sé, una cierta cantidad de Bitcoin o una cierta cantidad de dólares o lo que sea, al cambio del día que quieran. Entonces, estos son los temas de los archivos personales de los que tenemos que cuidarnos justamente, y para eso aparece todo el tema de, bueno, ¿y qué hago con mi información? Bien, bueno, es un buen momento para pensar qué hago con mi información, porque hoy en día no manejamos 10 megas, 100 megas, 1 giga, manejamos cientos de gigas o hasta teras
terabytes de información, y esto implica que no es que lo sacamos de un lugar a otro, se sincroniza entre dos máquinas, se sincroniza con internet en 5 minutos, te lo paso en un pendrive, no es tan sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta y bien planificado qué vamos a hacer con eso. Entonces es importante pensar las alternativas que tenemos, como los servicios de storage online, que sincronizan todo, que no vamos a nombrar marcas porque no es necesario, pero incluso los servicios pagos, no solamente los gratuitos. Después también tener en cuenta, es un buen momento, siempre le preguntamos a la gente, ¿cuándo es la última vez que hiciste backup de tu información? Este es un buen momento para hacerlo. Estás en tu casa, puedes hacer un drag and drop en una carpeta a la otra y quedarte esperando, minimizar y hacer otra cosa. No pasa nada. Todas esas cosas que no puedes hacer porque tenés que estar más o menos cerca de la computadora por mucho tiempo, es el momento para hacerlas. Es el momento de revisar, de ver qué sirve, qué no sirve, de ordenar por fecha, de separar, de catalogar, de clasificar. Es el momento para hacerlo porque esto da muchos beneficios después. Esto no deja de ser una etapa preventiva. Quien lo venía haciendo desde antes, buenísimo. Quien no lo venía haciendo desde antes, tenga en cuenta que nuestra información es básicamente lo más sensible que tenemos. Y después, por supuesto, de los pendrive y cosas. Y sumar también, perdón, que por suerte, a medida que pasa el tiempo, los costos para almacenar información son cada vez más baratos. Inclusive hoy por hoy, tener una cuenta en Dropbox, en Google Drive, en Box, hay un montón de plataformas que uno puede utilizar para hacer backups de la información sensible e importante, ¿no? Con lo cual, el único costo es el tiempo de uno, es ponerse a hacerlo. Es súper fácil, como decía Fede, haciendo drag and drop simplemente. Con lo cual, es como que no hay excusa para no hacer backup, por lo menos nosotros que somos, digamos que somos profesionales de algún tema y que tampoco tenemos teras y teras de información, sino que en general si son documentos es muy fácil y muy barato de lograrlo. Sí, incluso acá tener un respaldo de toda esta información. ¿Qué pasaría si en este momento las máquinas de ustedes dejan de funcionar? ¿Cuánta información perderían? ¿Qué calidad de información perderían? Desde fotos de vacaciones con familia, hasta archivos importantes laborales, hasta cosas que por ahí no puedan recuperar de ningún otro lugar. O sea, ponderar todos esos escenarios en los que ustedes puedan decir, bueno, si pasa esto, voy a perder esta información. Si pasa esto, voy a perder esta información. Y por ahí decir, bueno, mira, con un backup en un disco rígido externo, en un pendrive, estaría cubierto. Bueno, es el momento perfecto, como dijo Fede, de catalogar, de borrar toda esa información que no nos sirve, que no nos vamos a usar nunca, que no nos interesa, que tenemos un montón de basura digital también, y quedarnos con el backup de lo que nosotros queremos, separarlo en una carpeta y hacer un backup regularmente. ¿Cuánto es regularmente? Y piensen si mañana pierden esta información que backupearon hoy. ¿Hay mucha diferencia entre hoy y mañana en lo que ustedes hacen? Bueno, por ahí no. Por ahí pasa un mes y todavía no hay mucho cambio. Sí pueden perder algún que otro documento, pero en realidad ustedes van a poder determinar cada cuánto tiempo van a hacer backup en base a qué tantos cambios o qué tan crítica sea la información que manejan ustedes mismos. Y otro tema es, subsiguiendo con el mismo ejemplo, supónganse que les roban la computadora o que pierden un pendrive o que pierdan este disco donde tienen todos los backups. ¿Qué pasa? ¿Cualquiera puede accederlo y está bien? ¿No tienen información que sea sensible para ustedes? Bueno, hay un montón de herramientas de cifrado de discos que pueden cifrar el disco, cifrar la computadora, crear un volumen, un espacio en el disco rígido y cifrarlo con algún tipo, y pueden ponerle contraseña, algún tipo de mecanismo de autenticación, de doble factor de autenticación para que sea más robusto y demás, en el que pueden proteger esa información y en caso de que ustedes la pierdan, se la roben o suceda X circunstancia, nadie más que ustedes o las personas a las cuales ustedes les confiaron las credenciales, la password o los accesos pueda ingresar a esa información. Es muy importante esto porque hoy en día tenemos un montón de pendrives dando vueltas y muchos de estos pendrives tienen información o discos rígidos o vamos dejando información en todos lados porque usamos muchas computadoras y no sabemos realmente dónde está la información crítica. Bueno, si ya la podemos diferenciar, está bueno poder tomar medidas de precaución como unidades cifradas o discos encriptados. ¿Bien? Exactamente. Así que bueno, todo el tema de archivos personales es un buen momento para pensarlo y obviamente de nuevo, siempre contando con las opciones de los que nos metemos acá más en seguridad es con el tema de las unidades cifradas o de dónde está cada cosa, de qué forma se backupea, etcétera. Pero por otro lado tenemos nuestros propios dispositivos que son los que procesan todo esto, ¿no? En principio, los criterios básicos obviamente son los mismos de siempre. Es el tema de antivirus, por supuesto, estamos hablando de que las amenazas son los virus, los malware, etcétera, y no hablamos del coronavirus, sino los virus informáticos. En todos los dispositivos que tengamos, tener un antivirus actualizado, y esto implica, en lo posible, por favor, no tener estos antivirus pirateados, porque si no, no tiene mucha gracia, ¿no? O sea, tengo algo pirata en mi computadora tratando de protegerme contra otra cosa y no tiene mucho sentido. Entonces, lo que decimos acá es, hay un montón de productos gratuitos que cumplen bien su función. Yo tengo uno en mi computadora, de hecho, tengo productos gratuitos, antivirus gratuito en prácticamente todas las computadoras que tengo, si mal no recuerdo, y funcionan bien, porque realmente hay un montón de barreras que uno puede poner antes de infectarse, por supuesto.
Así que incluso las versiones software pagas pirata en general. te dan Sí, valores agregados y te dan acceso a cubrir plataformas que por ahí son poco convencionales para estos tipos de programas. Porque suponga, no sé, Fede, ¿vos qué decís? Ponemos antivirus, la clásica pregunta que hace debacle en todos los ambientes. ¿Ponemos antivirus en Apple y en Linux, por ejemplo? qué buena pregunta. Claramente, qué buena pregunta, pero claramente la pregunta es sí, porque si bien estos dispositivos, obviamente que se pueden infectar, porque al ser un sistema operativo todo se puede infectar, son más difíciles de poder infectarse con algún tipo de malware o virus, son los sistemas operativos que van a ser de vectores de transmisión para los sistemas operativos que más se suelen infectar. Que más se suelen infectar me refiero, por ejemplo, a un Windows y demás. Entonces, tener protecciones en todos los dispositivos, como comentaba Fede, aunque sea la protección gratuita, está perfecto. De ahí para arriba, lo que ustedes o el bolsillo de cada uno pueda afrontar es mucho mejor. Y obviamente, cuanto mejor sea el producto o si tienen la versión gratuita y la versión paga, les van a dar diferentes tipos de servicios que van a ser hasta más útiles. Pero bueno, ya sepan que con la versión gratuita estarían cubiertos por lo menos contra la mayoría de los malware más grandes. Perfecto. Y en el mismo sentido, todo el software pirateado de alguna forma está exponiéndonos a un riesgo, así que en lo posible hay productos gratuitos prácticamente para cualquier aplicación, para cualquier cosa que se quiera hacer, con lo cual lo recomendamos muy fuertemente. Después el tema de las descargas también, en este momento también es un momento donde estamos bajando muchas cosas, aprovechamos, estamos en casa, clica esto, clica al otro, baja lo del ancho de banda, si no lo consumo en una video call, lo consumo bajando lo que sea, bajando películas o lo que a ustedes se les ocurra, o mirando Netflix, pero lo cierto es que solamente deberíamos descargar de fuentes confiables. ¿Y fuentes confiables es cuáles? Y no sé, la verdad que es caso, por supuesto. Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado en qué cosas bajamos y cuando bajamos algo, en todo caso, escanearlo o permitirle al antivirus que lo escanee. Muchas veces esto lo va a hacer por defecto, por supuesto, así que es otro tip a tener en cuenta. Y como Y como decía regla Martín, general, perdón, dale, como regla dale. general, si van a bajar, por lo general, el sitio confiable siempre es el fabricante o los distribuidores habilitados por ese fabricante, porque la otra vez estábamos hablando con Fede de esto, de qué sitios podemos decir que son como los permitidos o los confiables, si no son los del fabricante. Bueno, supónganse que les gusta jugar y usan plataformas como Steam o diferentes tipos de plataformas de distribución de software o de juegos, y bueno, obviamente esas plataformas está bien que bajen el software de ahí porque son revendedores oficiales de ciertas marcas y ciertos software en el que está bien que bajen y es sitio confiable. Pero ustedes ponen juego gratuito y crack y para jugarlo online evitando pagar una licencia, obviamente la gente que hace eso, ese crack o ese parche que utilizan para saltear la protección de licencia, muchas veces está infectado y aunque el antivirus no lo diga, puede ser que de todas formas sea un programa para luego bajarse el resto del mecanismo de infección o que esté infectado y el antivirus no lo esté detectando. Entonces, traten de evitar como el extremo. Entonces, sería sitio del fabricante o marketplace, digamos, como fuentes Exactamente. confiables. Sí, como fuentes confiables en primera instancia, sí. Está bien que hay algunas excepciones, porque hay algunas, supónganse, algunas, no sé, home banking que por ahí te dicen, bajate el software de acá para poder operar. Algunas excepciones puede llegar a haber, pero no es lo más Okay. normal. Lo más normal y lo genérico que siempre pueden llegar a confiar es en los marketplaces y en los sitios del fabricante. Sí, Bien. exactamente. Y justamente, como decía hace un rato Esteban, con el tema de los servidores, obviamente aplica al software de todo lo que tenemos, obviamente, imagínense, al sistema operativo, a cualquier cosa que nos pide una actualización, un parche, los celulares están todo el tiempo actualizándose también. El software actualizado implica que las últimas versiones de cosas que protejan ante problemas de seguridad o problemas de funcionalidad o lo que sea, siempre van a ser mejoras a lo largo del tiempo, con lo cual es importante mantenerlo actualizado, por más que se tarde tiempo en descargar, por más que tengamos que reiniciar, por más que nos moleste que sea un fastidio hacerlo, el software debería estar actualizado porque todo el tiempo están apareciendo nuevas vulnerabilidades. Y otra cosa más que es un comportamiento que si bien por ahí en la oficina no tendríamos, porque estamos acostumbrados a, nos levantamos de la computadora y bueno, deberíamos dejarla bloqueada porque si no va a venir alguien a pedirme facturas para mañana, para todos, o pequeños en el caso nuestro, que estamos acostumbrados ya a esta altura. Dejar dispositivos desbloqueados en general es un problema, digo, como en el comportamiento para con los dispositivos. Ustedes dejarían su celular desbloqueado arriba de algún escritorio de cualquier lado, que de un lugar que por ahí no están ahí, pero bueno,
no conocen a todo el mundo. Y probablemente no, pero probablemente también un montón de ustedes, podemos hacer una estadística en porcentajes, porque más o menos tenemos alrededor de 100, un poco más de 100 personas, seguramente haya un buen porcentaje, si hay 10, será un 10% de gente que tiene su celular desbloqueado, que no tiene ningún tipo de clave, password, ni patrón de desbloqueo, ni nada. Y eso hace que, si me roban el celular, si se me cae, se me pierde o lo que sea, alguien agarre eso y tenga toda mi información en ese momento, en ese lugar, a partir de ahí. Entonces, para los dispositivos, computadoras, celulares o lo que sea, mantenerlos bloqueados en tanto no se estén usando y no dejarlos desbloqueados en el caso de que los dejemos desatendidos, ¿bien? Y finalmente, otro de los tips que da bastante para hablar, porque sale esta foto de Mark Zuckerberg con la cámara tapada, etcétera. Y sí, lo cierto es que la webcam, cuando no se usa, debería estar tapada de alguna manera. Por ahí algunos se pueden deshabilitar por hardware, algunos se puede poner algún tipo de cartoncito ahí, una cinta adhesiva o algo Se así. venden los Pero protectores está de bueno. cámara ahora, así que, o Sí, una curita en el peor de los casos, funciona una muy bien. curita, claro. Exactamente. Y bueno, de nuevo, Bandita adhesiva. exactamente, una bandita de cualquier tipo de protección o cualquier tipo de cinta aisladora, lo que tengan. Pero la verdad es que si bien es una probabilidad muy baja de que la webcam te esté espiando cuando no quieras, porque no va a estar prendida la luz ni nada, no te vas a dar cuenta, pero en los casos que pasan, son casos muy específicos y pasa, estadísticamente pasa, con lo cual es mejor cuidarnos de esto y se terminó. Una Después otro de los pregunta, temas. ¿cómo ven? Dale. No, digo, pues ya que estamos, digo, ¿cómo ven el tema en el celular también? Porque el celular también tiene una cámara frontal y Sí, nadie está pensando Sí, en una cámara frontal. hay ciertos plastiquitos o ciertas cosas que se están vendiendo ahora para tapar las cámaras webcam la webcam de adelante de los celulares de la misma forma que en las computadoras. No obstante, sí, es mucho más fácil, es mucho más incómodo de usar cuando tapan la cámara con el celular, pero sí, con un stick pequeño lo podrían También se llegar puede. a tapar. Sí, hay algunos frames de los celulares en lo que ustedes tienen para cubrirlo entre golpes y demás, que ahora actualmente Ah, están ok. viniendo como con una posibilidad de poder incluir esto y taparlos, pero son los menos. De todas formas, en normas generales, también tendrían que cuidar qué aplicaciones tienen derechos o Claro, accesos a poder utilizar la cámara web, tanto cámara. frontal como posterior. Y bueno, y si pueden taparla comprando alguno de estos dispositivos que se venden para tapar la webcam o a través de una bandita elástica, una cintita adhesiva o lo que ustedes consideren que sea suficiente, estaría bien. Eso sería lo recomendable. Obviamente, Sí, como todo en la vida, cuando más seguridad le ponemos a algo, baja la usabilidad. Entonces dicen, bueno, pero es re incómodo tener algo en la cámara y cuando lo quiero hacer, me quiero sacar una selfie, tengo que sacarlo. Sí, bueno, estamos asumiendo que a mayor seguridad, bien, en este caso que nadie pueda vernos o que nadie pueda usar la cámara sin que nosotros lo habilitemos, aparte de forma física, bueno, vamos a estar metiéndonos, tenemos que sacarlo, tenemos que correrlo, vamos a bajar la usabilidad hacia para nosotros un montón, pero bueno, estamos subiendo la seguridad. exactamente, eso suele ser un problema porque cuando queremos agregar seguridad en un punto nos empezamos a sentir incómodos por todas las cosas que perdemos de funcionalidad y de comodidad. Y uno de esos temas también está relacionado con las contraseñas, cuando nos logueamos a algún lado, si la contraseña, si nos piden, si nos acordamos, si dónde estaba, etcétera. Y lo cierto es que, como decíamos antes, sugerimos que las contraseñas sean algo no solo de computadoras, sino también de teléfonos y de aplicaciones, incluso de aplicaciones específicas dentro de los teléfonos, etcétera. Y tengan en cuenta que en esta época, especialmente en época de cuarentena, que podemos salir de manera muy limitada de casa y otro tipo de cosas, tengan en cuenta las limitaciones que hay en este momento para restaurar contraseñas en el caso de que tuvieran un problema. Imagínense si tenés un problema con la contraseña de Home Banking, la pusiste mal 3, 4 veces y te dice que tenés que ir al cajero. Pero el cajero está deshabilitado porque lo cerraron por precaución y tenés que ir al banco. ¿Y cuándo vas al banco si la sucursal está cerrada? Entonces, en este momento, perder una contraseña de ciertas cosas podría generar un problema muy grande. Entonces tenemos que tener bien en cuenta cuáles son las limitaciones, cuáles son las contraseñas más sensibles, cuándo se están por vencer, etcétera. En este momento ya estamos adentro del baile, por supuesto, estamos bailando, pero justo cuando estamos arrancando tuve un caso personal donde justo se me venció una contraseña. Y justo me puse a pensar en este caso, digo, en este momento, si tuviera que ir con la tarjeta al banco a validar, a sacar un ticket del cajero, lo que sea, sería un problema. Y no solamente para Home Banking, sino también para otras situaciones en las cuales tengamos que validar una cuestión personal yendo al mostrador a mostrar el documento o lo que sea. Bien.
En ese sentido también solemos sugerir que cuando los que gestionan muchas contraseñas utilicen algún gestor de password, también un gestor de contraseñas, que puede ser una aplicación que llevan en el celular y sincronizan con la computadora, puede ser también que tenga la posibilidad de funcionar bajo la aplicación, bajo el navegador web, que por supuesto es nuestra interfase con prácticamente todas las cosas que requieren contraseña. Así que es bueno evaluar el uso de un gestor de contraseñas en este momento, especialmente si usan contraseñas más complejas. Hay muchas variedades para móviles, para diferentes plataformas, pagos gratuitos, con diferentes funcionalidades o agregados. O sea, pueden googlear tranquilamente gestores de contraseñas y obtener un montón de resultados. Hay un montón de comparativas en Internet. Después, si quieren, les podemos recomendar puntualmente algunos, pero es muy importante que esto lo tomen como práctica habitual. Hoy en día la cantidad de contraseñas que manejamos hace casi imposible recordarlas todas si seguimos las buenas prácticas de que ninguna contraseña se repite y sea la misma. Bien, entonces es mucho mejor tenerlos organizados o tener un programa que gestiona justamente estas contraseñas que estar poniendo la misma en todos los servicios. Que si vemos algún servicio que es hackeado y luego publican en alguna base de datos pública nuestra contraseña con nuestro email, podríamos tener perjudicadas la totalidad de nuestras cuentas. Bien, incluso hay programas que no les dejan ni a ustedes ver qué contraseña están poniendo. O sea, ni ustedes sabrían la contraseña real que están poniendo en ese servicio, lo cual es el mejor de las situaciones porque no tendrían ni siquiera ustedes acceso a conocimiento solamente a través de la automatización de este software. Y obviamente tener este software protegido, respaldado de la medida manera, porque si pierden esa llave, pierden las llaves de todo el reino. Exactamente, y justamente ahí viene el tema de seguir agregando seguridad y seguir limitando la funcionalidad, así que tenemos que tener un poco de cuidado. Por supuesto también todos los lugares donde podamos agregar un segundo factor de autenticación, donde podamos tener que validarnos, ante la duda, validarnos de otra manera que no sea solamente la contraseña, siempre es recomendable. Activar los métodos alternativos de recuperación, como por ejemplo códigos para uso por única vez, no sé, cualquier cosa que no pregunta secreta, lo que corresponda para mejorar. Sí, me parece que te Si perdimos, Fede. nos la robaron, bien. Y por supuesto, hola, hola. No, me parece que te perdimos por un segundo, ahora ya volviste. Ok, buenísimo. Le decía que la frecuencia puede cambiar. Sí, yo sí, yo veo todo perfecto, pero sí, se me fue la cámara. Perfecto. Pero si se escucha, sigo. Entonces, la frecuencia puede cambiar según sea el servicio, porque hay, no sé, por ejemplo, la contraseña de tu home banking que te vas a loguear quizás, no sé, 2, 3 veces por mes, quizás la vas a cambiar con distinta frecuencia que la que te vas que algo que usas todos los días o algo que usas una vez cada 2, 3 meses. Entonces, es bueno tener en cuenta eso de elegir una frecuencia y cambiarla simplemente por el hecho de cambiarla para renovar de alguna manera las contraseñas y también tratar de no repetirla, bien como decía Mati. Y aunque no lo crean, la ciberseguridad la llevamos también al entorno físico. Es una parte de la seguridad de la información, contiene, entre otras cosas, a la parte técnica, contiene también a la parte física. Y ahí es importante cosas también tips básicos que tienen que ver con tecnología, como por ejemplo, se me corta la electricidad. ¿Cuánto tiempo de batería tengo en las notebooks? ¿Cuántas notebooks tengo? ¿Tengo el celular cargado? Bueno, ese tipo de cosas que tengo que definir es, ¿qué hago? No sé, ¿qué se me corta? Se me corta el tanque de agua y deja de subir agua, dejo de tener agua en cuánto tiempo. Bien, ese tipo de cosas que en ese caso no tiene que ver con la seguridad de la información, pero sí tiene que ver con lo que vamos a hacer en casa. Así que definir qué hacer ante un corte de electricidad es un tema que va a terminar poniendo en peligro nuestra capacidad de manejar la información, nuestra conexión a internet y todo lo que sea necesario, porque no vamos a tener ni modem, ni router, ni nada. Después, incluso en caso de que se corte la electricidad, poder decir, bueno, tengo baterías portátiles de repuesto, esas que se venden para darle una carga o 2 cargas a los teléfonos celulares o a las tablets y demás. ¿Qué pasa si se corta la electricidad por más de 2 días? No, me quedo incomunicado de todo porque mucha gente deja de tener teléfono de línea de par de cobre como se tenía anteriormente y solamente tiene teléfono digital, ya por teléfono celular, móvil. Si se queda sin baterías, ese teléfono no tiene forma de cargarlo. Quedamos realmente incomunicados del mundo hoy en día. ¿Cuántos son las gentes que tienen una radio analógica en sus casas? ¿Quién escucha radio que no sea a través de internet o a través de un programa en la televisión que también usa electricidad? Muy poca gente, si bien es verdad que mucha gente también lo usa, pero cada vez menos gente utiliza eso. Y hoy en día nos podemos quedar realmente, virtualmente aislados del mundo en caso de que nuestro celular se quede sin batería. Entonces, tener algún tipo de batería o de forma de cargar nuestros aparatos celulares o mantenerlos cargados en estos momentos en los que la situación lo amerita, bien, es muy bueno. También
cotejar o poder tener líneas de emergencia. O sea, un ejemplo muy práctico y muy claro que nos pasó justo la semana pasada. La semana pasada se me cayó el celular al piso y se me rompió el SIM. Es muy gracioso porque justo teníamos que dar esta charla, digo, es el ejemplo perfecto para contar. Pero se me rompió el SIM, nunca en la vida se me ha roto el SIM. La tarjeta chip, la tarjeta chip, claro, para el teléfono. Tuve que ir a la empresa a que me diera un SIM nuevo, a la empresa de telefonía que me diera un SIM nuevo, pero nunca me había pasado más. Digo, ¿y tienen un backup si les sucede eso? ¿Tienen algún segundo número o alguna forma de poder mantenerse conectados? Bueno, la respuesta en mi caso era sí, pero bueno, es por temas de psicosis de trabajo en seguridad. Pero tienen que plantear todos esos posibles escenarios en los que pueda sucederle eso. También definir teléfonos y contactos de confianza, gente con la que ustedes saben que pueden hablar, comunicarse y hacerle llegar un mensaje a algún familiar, a un ser querido de que está todo bien, que hubo cierta situación sin luz y demás. Y cuidar información en papel, cosa que la mayoría de nosotros ya se olvidó de, incluso cómo se escribe con una lapicera, con una virome, ¿Qué números nos acordamos hoy en día? Anteriormente, cuando éramos pequeños, nos acordábamos la totalidad de todos los números de toda la gente a la que llamábamos. Hoy en día, no sé si nos acordamos el nuestro. Tenemos todo en la agenda en digital y perdimos un poco la práctica de recordar números telefónicos. Pero es muy útil poder tener uno o dos anotados, o los más importantes anotados en papel, o recordarlos para situaciones en las que nos quedemos sin ningún tipo de tecnología. Exactamente, la información importante que pueda seguir estando en papel es importante. Bueno, siguiendo con el mismo tema, lógicamente que si tenemos resuelto, supongamos que tenemos resuelto la parte eléctrica, por supuesto que dependemos de la conexión a Internet. Entonces ahí aparecen algunas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de la propia red Wi-Fi. Esto es asegurarse que no hay ninguna persona conectada que no seamos nosotros mismos, y esto implica ponerle contraseña, lo que sea. Así que siempre es importante tener en cuenta las propias conexiones como para que estén seguras y solamente los dispositivos que nosotros consideramos que tienen que estar conectados estén conectados y no nos estén robando Wi-Fi. Y esto no es por ser una mala persona, sino porque si te roban Wi-Fi, por ahí están usando tu conexión para hacer un ataque, para ser utilizado para otra cosa, y después cuando eso se investigue, llega a tu casa, llega a tu conexión, la investigación. Así que la verdad que no conviene. No es por una cuestión de no dejarle usar a los vecinos ni nada, simplemente es para que no se utilice para fines que no son los que uno esperaría. También la clave es necesario cambiarla cada tanto como cualquier otra clave. La de Wi-Fi es importante cambiarla. Y si están usando Wi-Fi en otros lugares que no sean en su casa, que eviten el uso de Wi-Fi abiertas. Es decir, es muy tentador estar en el subte, perderse, en el caso de Buenos Aires, perder señal, que de repente vemos la Wi-Fi del gobierno de la ciudad y queremos conectarnos en Buenos Aires y en un montón de ciudades del mundo. Es muy tentador, pero es recomendable que no lo hagan. Y en todo caso, si lo quieren hacer, consideren el uso de VPNs, que es software que establece un enlace seguro entre dos puntos, en este caso entre el punto que es nuestro celular o nuestra computadora y el punto en el que nos queremos conectar a través de este servicio. Hay algunos servicios gratuitos, hay algunos servicios pagos. Los que nos tomamos la privacidad en serio pagamos este servicio porque es muy importante, pero lo cierto es que si estamos utilizando una conexión que no es propia, lo más prudente es utilizar algún tipo de servicio de conexión, de este tipo de conexiones remotas que agregan una capa de seguridad. ¿Bien? Y después, otra cosa que en esto Mati es pionero desde hace muchos años, que le gusta mucho hacerlo, es que él considera siempre que cuál es el peor caso de todos sería si tuviera que usar su celular como hotspot. Es decir, si tuviera que dar Wi-Fi por medio de su celular, es una contemplación que ya la tiene pensada en cuanto al uso del celular y en cuanto al plan de telefonía, la cantidad de datos que paga, etcétera. Esto es importante porque en muchos casos, por ahí no hay internet, no hay Wi-Fi, no tenemos electricidad, no tenemos nada, pero el celular tiene batería y sigue conectado a las antenas y sigue pudiendo ser un medio de comunicación que se puede utilizar. Incluso hay unos modems que se venden para poder poner el chip 3G, 4G a esos dispositivos USB que generan como si fuese un hotspot, una red Wi-Fi, y pueden alimentar a toda la casa a través de esos pequeños USBs. Así que, o sea, como siempre, lo más fácil hoy en día lo tenemos en el celular, perfecto. Obviamente consume mucha batería, hay que tener en cuenta eso. Consume muchos datos, hay que tener en cuenta eso. Por eso incluso pueden tener celulares que tienen varios SIMs, pueden tener un chip para compartir Wi-Fi y un chip para ustedes incluso, si quieren, y pueden plantear los escenarios que ustedes gusten en el sentido de que se sientan cómodos con sus necesidades. Bien, y algunos tips ya para ir cerrando y pasar a las preguntas.
Les contamos un poco algunas cosas que consideramos que es un buen momento para revisar. Otra vez, esto se puede hacer en cualquier momento del año, pero la excusa suele ser, llego a casa, no tengo ganas, llega el fin de semana, tengo mil cosas que hacer, tengo que estudiar, tengo que hacer, quiero salir a pasear, quiero salir a tomar algo, y en este momento estamos obligados a estar adentro, así que nos parece bueno revisar este tipo de cosas. Los comportamientos de cuarentena, para empezar, ¿no? O sea, qué cosas, observarnos a nosotros y ver cómo estamos llevando el tema, cómo estamos comportándonos con respecto a nuestra información, con respecto a nuestros datos, con respecto a nuestra privacidad, por el hecho de estar bajo esta presión natural de la que estamos viviendo. Por otro lado, revisar todo el tema de los backups, como les contábamos. ¿Qué hacemos, cómo hacemos los backups? ¿Dónde guardamos la información? ¿Qué pasa si pierdo todo? ¿Cuál es el peor caso que puede pasar? ¿Qué pasa si eventualmente pierdo todo? ¿Qué hago? ¿Voy y me tiro de arriba a un puente o puedo zafarla? ¿Cómo hago? Bueno, ese tipo de cosas está bueno saberlo simplemente para planificar escenarios posibles y protegerse contra esos escenarios. ¿Bien? Incluso cosas que hacemos normalmente en entornos corporativos que son simulaciones, lo pueden hacer ustedes en su casa. Siéntense y digan, bueno, a partir de este momento, ¿qué pasaría si? Y el qué pasaría si, diferentes situaciones, va a ser más útil que otra cosa. Incluso, ¿qué pasaría si se corta internet por una semana? Bueno, entonces voy a usar esto. Ah, no puedo porque no tengo internet. Voy a hacer, no puedo porque no tengo internet. Entonces, piensen en todas las situaciones que dejarían de tener funcionales solamente por no tener internet, que lo pueden simular simplemente apagando la placa de Wi-Fi de sus computadoras. Pero, ¿qué pasaría si cualquier cosa? Se corta la luz, no hay internet, pierden los datos, les roban la información, tienen un llamado extorsivo, hacen clic en un link de phishing, un familiar los llama diciendo que está secuestrado. ¿Qué pasaría si un montón de situaciones para ustedes predisponerse mentalmente a cómo poder reaccionar o cómo deberían poder reaccionar? Porque obviamente bajo situaciones de realidad a veces tenemos que cambiar un poco nuestro discurso, cómo vamos a reaccionar, pero ya tener ensayados de forma mental o incluso familiar para charlarlo y demás, cómo vamos a reaccionar a este tipo de situaciones. Esto está bueno, y de hecho con Mati tenemos nos gusta bastante hacer esto de practicarlo, no solamente entre nosotros, porque entre nosotros es bastante natural, sino también cuando estamos en una mesa de conversación, en un almuerzo, qué pasaría si asustamos a todo el mundo, así como si fuera el hombre de la bolsa, el cuento así de algo para asustar a los chicos. Bueno, nosotros asustamos a nuestros colegas, a las personas que tenemos alrededor con, pero mira si te agarra un mal, pero mira si perdés el celular, mira. Bueno, esas cosas es mejor pensarlas antes, por más que parezca un chiste, y está bueno incluso si uno empieza a tomar un poco más de conciencia con todo esto, incluso también, como decíamos recién, en llevarlo al ámbito familiar. Bueno, pensar qué hacemos cuando pasa esto, qué hacemos si pasa tal cosa. Bueno, si nos quedamos sin conexión y sin electricidad, nos tenemos que conectar, tenemos un solo teléfono que tiene conexión, que tiene buena conectividad porque tiene 4G, este teléfono y anda bien. Bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que hacer una videocall y tenemos 4 videocalls durante el día, pues somos 3 personas trabajando en la casa o 2 personas trabajando haciendo teletrabajo. Bueno, ¿quién va a tener prioridad? ¿Vamos a tener un poco cada uno? Bueno, ese tipo de situaciones, jugar a eso. A nosotros nos gusta mucho jugar a esto. No piensen que la pasamos jodiendo en el trabajo, lo que hacemos mucho es joder en clase. Entonces agarramos estas situaciones y las planteamos a nuestros alumnos y también después hacemos trabajos prácticos y se los corregimos, obviamente porque nos gusta también hacer eso, pero lo cierto es que planteamos situaciones donde sean reales y la gente se lleve cosas, y a nosotros nos gusta porque también aprendemos de nuevas ideas y de nuevas opciones que no teníamos a priori. Así que bueno, tener en cuenta estos posibles escenarios de qué pasaría así, con los backups, con las contraseñas, qué pasa si de repente no se me abre más el navegador y yo confiaba en el navegador para loguearse en todos los lugares donde tengo usuario y contraseña. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi información de redes sociales? ¿Qué pasa si pierdo una red social, si me roban un usuario de red social? ¿Qué información estamos compartiendo? ¿Qué estamos poniendo? Con las redes sociales, me gustaría hacer un paréntesis ahí, porque hoy en día, con la cuarentena, los virales están siendo cada vez más virales, para ser redundante, te desafío a hacer ejercicio, te desafío a un montón de cosas, o hacer en TikTok videos de tal forma, y de repente, si ustedes se ponen a seguir una cuenta determinada, van a ver videos de toda su casa, con todas las cosas que tiene en su casa, con todas las personas con las que interactúan, y ustedes pueden armar el perfil de una persona, toda la dimensión donde se encuentra, dónde está su casa, con quién interactúa, qué lee, porque pueden ver las paredes, qué fotos tiene, qué cosas tiene en la casa. Claro, podemos ver los libros de Fede cuando minimicemos la presentación. Podemos ver un montón de información de esa persona que normalmente por ahí no es tan fácil tener acceso, a menos que la conozcamos o tengamos cierto trato. Hoy en día, si ustedes elijan, les propongo un juego, elijan un familiar que ustedes quieran y vean toda la actividad que tiene en Internet en sus redes sociales públicas. Fíjense
toda esa información que aparece detrás de cámara, o sea, no el primer plano de haciendo el bailecito de los pies o cualquiera de las cosas que se andan dando vuelta viralmente, sino todo lo que pasa de fondo, todo lo que hay. Toda esa información es sumamente valiosa para la gente que por ahí no busca o no tiene buenas intenciones. Y obviamente en tiempos de cuarentena por ahí no va a suceder nada, pero toda esa información queda en la red y en algún momento alguien puede necesitar usarla y usarla contra ustedes. Así que sean muy cuidadosos con las redes sociales. Y perdón, Fede, por el paréntesis. No, me parece súper interesante esto, así que no, vale la pena reforzarlo. Como decíamos después también, revisar la parte de qué hacemos con nuestras conexiones a internet, qué hacemos, si nos alcanza con lo que tenemos, si es suficiente para que cuando llego a casa chequear algunos mails y bueno, con eso me alcanza, entonces pagar esa conexión está bien. Si dependo exclusivamente porque trabajo en mi casa como algo más cotidiano, y mucha gente trabaja mayormente de su casa porque tiene trabajos independientes o porque desarrolla software de forma independiente o lo que sea, esa puede ser su forma de trabajo y en ese caso quizás tenga que tener más de un proveedor de internet, quizás tiene que tener internet por medio del celular, por la compañía celular y por fibra óptica y por cable y alternativas, porque depende de eso para trabajar, así que es un buen momento para pensarlo y de nuevo, como todo lo que decíamos antes, en las empresas esto se queda muy claro, pero en lo personal, en definitiva, también termina teniendo que ver con el dinero, porque obviamente si tuviéramos todo el dinero disponible y un montón de posibilidades, y sí, me pongo 4 conexiones a internet, tengo paneles solares y tengo ya un montón de cosas que tendría, 14 computadoras, 1500 baterías y un montón de cosas, pero por supuesto que hay limitaciones. Por lo tanto, acá viene la parte de la gestión de todo esto, que es con los recursos limitados que tenemos según cada uno de nosotros, qué hacemos y en qué orden los ponemos para que lleguemos a cumplir nuestros objetivos en función de nuestras limitaciones. ¿Bien? Entonces, lo mismo también revisar el software, el que tenemos instalado y por supuesto en lo posible tratar de que no sea software pirata, que esté en las actualizaciones, que esté en los antivirus, el software de protección, etcétera. Todos los programas de reproducción de video, por ejemplo, el VLC, si lo usan para ver películas, actualícenlo, los lectores de PDF, cualquier software que utilizan, traten de mantenerlo siempre actualizado. Así no tengo una opción de actualizarse automáticamente, entran a la página web cada cierto tiempo el fabricante y fíjense qué versión tienen ustedes y qué versión están publicando los fabricantes, porque en todo ese interín publicaron nuevas versiones con nuevos arreglos a vulnerabilidades o más funcionalidades, que ustedes están perdiendo las funcionalidades y están sufriendo las posibles falencias de las fallas de seguridad que tengan esos software. Exacto, y otra cosa que creo que nos olvidamos decir, el tema de no hagan clic en los links que llegan por mail, no sé si lo dijimos, no recuerdo bien. No sé, por las dudas, vos que decís, Esteban, sí, que le decimos no hagan clic en los links que les lleguen por mail. Es importantísimo. Hacemos un webinar nuevo hablando eso solamente, solamente eso. Bueno, pero le vamos a contar ahora en serio datos duros de esto. La mayoría de los ataques a las grandes organizaciones, a las grandes empresas, arrancan por medio de un link que se mandó por mail para que la gente haga clic y o se baje algo, o llene, ponga cierta información, etcétera. Con lo cual, no lo contamos solamente porque nos gusta molestar o porque queremos sacarle funcionalidad. Lo contamos porque es el vector de ataque más importante para las empresas a nivel mundial, ¿bien? Así que, y esto mismo, por supuesto, funciona en el entorno personal. Pero si las empresas que tienen un montón de plata para invertir, un montón de dinero para invertir en sus medidas de seguridad, en el mejor personal que pueden pagar para proteger su empresa, etcétera, que hacen un montón de cosas y así todo tiene estos inconvenientes, porque en definitiva depende mucho más de la persona que elige hacer clic en un link que de todos los sistemas de seguridad que pusieron, ¿bien? Así que es importante esto y por eso lo mencionamos y lo destacamos de vuelta y si me olvido en un rato lo decimos de nuevo. Y bueno, finalmente algunas precauciones más. Esto de tener lo más posible planificado, tener en cuenta que todo lo que planificamos es más probable que lo vayamos a cumplir. También tener en cuenta evitar quedar totalmente offline, siempre tener alguna alternativa o ver cuál es la cadena de alternativas que tenemos. Es decir, ok, pierdo la conexión a internet, tengo la de un vecino que le puedo preguntar si tiene el mismo proveedor que yo, quizás no, quizás puedo usar la del celular o lo que sea. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Cuántos megas o cuántos gigas tengo que agregar ese mes? Si tengo que agregar, no sé, de tantas conexiones al celular en ese momento. El tema de la seguridad física también reforzarla, darse cuenta que estamos en una situación particular donde hay gente que se va a acercar, como decíamos antes, para fraudes de manera física y también la seguridad física relacionada con los dispositivos, las baterías, etcétera, porque dependemos mucho más de ellos ahora, por supuesto. Conocer las formas de estafa, como ya decíamos antes, saber simplemente contar a las demás personas también cuáles son las formas de estafa conocidas y hacer circular un poco esta información, y eso es uno de los puntos con los que queríamos cerrar este tema, que es todas las cosas que ustedes vean que les sirve de todo esto, gente que quiera que vean que les puede servir, compartan estos tips. A nosotros no nos importa
que nos mencionen, y que lo contó Fede, lo contó Mati, y contaron en el seminario, agarren esto, hagan un snippet, o sea, hacen una captura de pantalla y se lo mandan a sus amigos por WhatsApp. No nos importa que nos mencionen, no nos importa nada. Mejor que llegue la información y sea bueno para todos. Compartan los tips, no hace falta de nuevo, no hace falta que les den crédito, por nosotros no inventamos ninguno de estos tips, simplemente estamos contando lo mismo que cuenta toda la gente que se dedica a lo que hacemos nosotros, así que compártanlos con la gente que crean que lo necesitan. Y por otro lado, a la gente que lo necesita, pero no se puede cuidar sola en algunos aspectos porque es menos tecnológica, y esto no estamos hablando, como charlamos ayer con Mati, decíamos, bueno, está bien, pero típicamente serán los adultos mayores. No, para nada. Mi hermana tiene prácticamente la misma edad que yo y no le gusta nada de tecnología, no le agrega features a nada, no instala software, no le gusta el celular, no, nada. Hay un montón de gente que le pasa eso. Entonces, esa gente menos tecnológica, para decirlo entre comillas, es nuestro deber cuidarla porque forman parte de nuestro ecosistema. Si hackean a mi hermana, de alguna forma acceden a mi información personal, con lo cual tampoco me conviene, ¿bien? Entonces, no solamente compartir todos los tips que les sirvan, sino también hacernos cargo de cuidar a la gente que tiene más limitaciones para cuidarse, especialmente en cosas tecnológicas, que supone que los que estamos acá estamos más habituados a hacerlo. No sé si quieres agregar algo más, Mati. No, creo que ya podemos pasar a las preguntas. En realidad, con lo que dijiste está más que perfecto y estamos súper en sync. Bueno, recomendarles nuestro podcast, Fede. ¿Qué decís? Vale, si les gustó esta charla. Claro, este tipo de conversaciones, este tipo de temas y obviamente con cosas más específicas relacionadas con seguridad de la información, con ciberseguridad. Una vez por semana publicamos un capítulo, son capítulos cortitos de unos 15 minutos, 20 como mucho, donde hablamos de temas de ciberseguridad orientado a educación en ciberseguridad. No es algo, no es para profesionales, es por supuesto para personas que les interesa el tema o entusiastas en general. Así que si quieren escucharnos, vamos por nuestra segunda temporada y estamos en el capítulo 33, publicamos el lunes que viene, si Dios quiere, así que los esperamos por ahí en las plataformas de podcast, etcétera. Y también nos pueden seguir en las redes sociales a nosotros. Al principio de la presentación están nuestras cuentas de redes sociales para que nos puedan preguntar cualquier cosa a través de ellas. Y ahora sí, pasamos un poco a las preguntas, ¿no? Buenísimo. En primer lugar, agradecerles, así que a la audiencia, aplausitos, manitos para arriba, viñetas, para agradecerles como por la presentación que hicieron. Espectacular, creo que súper valiosa toda la información que estuvieron brindando. Y también para quienes no escuchen podcast, porque todavía hay mucha gente que no escucha podcast y no está acostumbrada, sepan que es súper simple. Se bajan la aplicación de Spotify o la de Google Podcast o la que tengan de Apple o la que utilicen, ningún problema. Y ahí buscan directamente el Tao del hacking, ¿no es cierto? ¿Es el nombre? El Tao del hacking, correctamente. Perfecto. Y después aprietan donde dice suscribirse y automáticamente. Ok, perfecto. Y después cuando aparezca un nuevo episodio les va a notificar la aplicación y van a poder escucharlo. Lo escuchan en cualquier momento de forma sincrónica, súper interesante. Meto también el chivo, ya que estamos, también pueden buscar la de Pulsión Digital, buscan Pulsión Digital, claro. Y también van a tener contenido, claro. Así que ya termina este webinar con 2 podcasts para seguir obteniendo información de acá ad eternum, ¿no? Al infinito. Así que espectacular. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que, bueno, quedaron un poco más arriba en el chat. También pueden hacer nuevas preguntas en este momento. Voy a ir bien arriba primero. Bueno, en primer lugar, ¿qué plataforma recomiendan? A ver, vamos a ver. Quería leer exactamente con el nombre y apellido de la persona, porque me la acuerdo la pregunta, pero quería nombrarla. Bueno, Gabriel dice, ¿cuál es el modelo de negocio de las empresas que permiten storage gratuito? Soberanía tecnológica, pone con mayúsculas también. Como que no le queda claro, es raro, dice. No, un poco en realidad. Piensa en cuáles son las empresas que ofrecen storage gratuito. Por ejemplo, Google, por ejemplo, Microsoft. El negocio de ellos pasa por otro lado. No obstante, también, por ejemplo, cuando te dan Gmail gratuito, ¿qué pasa? Porque te dan un email gratuito hace tanto tiempo. Bien, obviamente también con el contenido que vos mandás y demás, alimentan otros motores de predicción de palabras, predicción de escritura, predicción de diferentes cosas. Y a nivel palabras, no para quedarse con tu información, o eso es lo que está en el contrato, por lo menos lo que indican la mayoría, pero sí para poder aprender tus patrones de comportamiento. Entonces, la información ahí termina siendo.
sí también se usa de forma estadística. Es Para decir, publicidad, claro, exactamente. que no pueda vincularse a la persona con el dato, con el tipo de información, sino de forma estadística. Entonces, ¿para qué? Obviamente, Dropbox, One de Microsoft, etcétera, OneDrive, o Google Drive o lo que sea, que van a decir, bueno, las personas en Argentina tienen almacenado todo este tipo de contenido estadísticamente mayor que las personas en Alemania, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden hacer porque están abarcadas por el uso que se le da a la información a partir del contrato de licencia. Y de todas maneras, sepan que a nivel mundial está yendo mucho hacia las regulaciones con privacidad, etcétera, con lo cual esto está cambiando un poco el panorama. Perfecto, buenísimo. Tenemos algunas preguntas más. Lourdes Mesa pregunta, por ejemplo, ¿qué antivirus gratuito recomiendan? Y ahí quiero comentar también que fue un webinar interesante porque muchas de las personas iban contestando a las preguntas a medida que las iban haciendo. Entonces era como autosuficiente todo. Se nota que hay gente que sabe mucho, que ha estado estudiando, que ya está trabajando esto, así que espectacular. Bueno, volviendo a la pregunta de Lourdes Mesa, dice, ¿qué antivirus gratuitos recomiendan? En realidad, cualquier antivirus, antes que no tener antivirus, es bueno. Incluso el mismo antivirus que viene de Microsoft, ya en los sistemas operativos nuevos, no es malo, es un muy buen antivirus. Así que cualquier antivirus que ustedes consideren es bueno. Hay un montón de páginas web donde pueden ver reviews y pueden ver cuál se adapta mejor a las necesidades que ustedes tengan, pero en realidad la idea es tener un anti-malware, un antivirus instalado en sus dispositivos. No obstante, también pueden evaluar, pagar una licencia para tener las funcionalidades extras que les proveen diferentes tipos de proveedores actuales de antivirus, pero la verdad que no nos gusta casarnos y recomendar una marca en particular, si bien Fede tiene sus preferencias, yo tengo mis preferencias. Fede, por ejemplo, usa antivirus gratuitos, como los comentó anteriormente. A mí me gusta pagar licencia de antivirus y a toda mi familia la obligo a usar antivirus en todos los dispositivos. De hecho, si me están escuchando, se van a estar riendo porque en todos los dispositivos los obligo a tener antivirus, y creo que es una buena forma de que eviten ser vectores de transmisión de diferentes malware. De hecho, yo lo cuento siempre, yo tengo antivirus hasta en el teléfono desde antes de que se empezaran a hacer famosos los antivirus en el teléfono, y la cantidad de PDFs, videos, fotos con malware que este antivirus me para y me dice, esto tiene virus, esto está infectado, de cosas que se compartan por grupos, por diferentes redes sociales, es terrible. Así que les recomendamos muy fuertemente que el que a ustedes más les guste, pero que tengan un antivirus. Perfecto. Ahí Andrés Galeano había respondido Avast y Pago dijo Kaspersky. Así que bueno, ahí tienen dos nombres también. Sí, Avast es gratuito. Kaspersky me parece que no sé si tiene una versión gratuita, solamente para móviles tiene versión gratuita. La mayoría de las empresas tienen versiones gratuitas para móviles, McAfee, Kaspersky, Symantec, un montón de empresas, pero para lo que es ya desktop, en realidad por lo general, Avast, hay varios más, pero sí, pueden elegir el que quieran ustedes. Bien, vamos a hacer tipo ping-pong, respuesta a modo extensión tweet una cosa para más poder responder antes la mayor cantidad. Dale. Una cosa más antes, Sí, sí. durante el podcast mencionamos muchas veces la palabra VPN, que lo que hace es crear una red virtual segura en un ambiente inseguro, para decirlo así, cortito y al pie. Hay muchos antivirus o anti-malware, como quieran decirlo, que dentro de las funcionalidades extras que le dan pagando la licencia, les dan también una VPN. Entonces, por ahí no tienen que estar buscando un antivirus, una VPN, un gestor de password. Hay muchas soluciones que ya vienen todos integrados, que vienen con el anti-malware, el gestor de password y la VPN. Por ahí es una buena solución hogareña. No quiere decir que sean las mejores soluciones del universo, esas multisoluciones, que por ahí no se especializan en ninguna de los tres, sino que tienen más o menos lo que más se usa de cada uno, pero es una buena opción para que, si ustedes en su casa quieren por ahí algo más económico que estar comprando 3 productos, lo evalúen. No quiere decir tampoco que lo vayan a contratar. Excelente, buen comentario, buena recomendación. Luis Cantarel pregunta, ¿influye en algo cuando la página web tiene el candado arriba y dice que está certificada? Preguntó eso en el momento en el que se está hablando de phishing, para referencia. ¿A vos que te gusta la criptografía? ¿Querés responderle? No te escuchamos. Ok. Se cayó el micrófono de Fede, así que la respondo yo. En realidad, depende. En realidad, pues, si tengo que decirte si sí o que no, te digo que no.
Realmente hay un montón de diferentes formas de phishing que se está viendo hoy en día, en las que los mismos atacantes generan un certificado de SSL para brindarte a vos una conexión segura y obviamente al nombre del sitio fraudulento al que te están mandando. Entonces vos vas a ver el candadito HTTPS en verde y vas a decir, qué bueno, la conexión es segura. Sí, entre vos y el atacante es segura la conexión. O sea, te va a poder robar nada más la persona que te quiso robar, por lo cual no te recomendaría que solamente confíes en el candadito y que la conexión sea en SSL, sino que también tomar otras medidas precautorias, como por ejemplo verificar que la página en la que estás entrando, la URL completa, sea la de la empresa que vos querés ingresar, que no haya nada en el medio, porque por ahí la parte final es la de la empresa que vos querés ingresar o el sitio que vos querés ingresar, pero adelante, en la parte de adelante tiene otras cosas, o atrás. Fíjense, muchas veces está habiendo muchos diferentes ataques con diferentes caracteres que no son visualizables, ¿bien? Y bueno, y esto provoca que a veces nosotros vemos ciertas cosas y confiamos en lo que vemos, pero si tenemos caracteres que no son visualizables, ni siquiera vamos a poder identificar qué no estamos viendo. Y está habiendo muchos ataques con esto. Así que no se los recomendaría. Fede, que se acaba de caer, creo, completamente. Perfecto. No, lo saqué yo, así lo invito de vuelta. Natako está preguntando gestores de contraseñas. Bueno, es el tema que más me gusta, gestores de contraseñas, porque es un tema que me gusta mucho en serio, pero sí hay un montón de gestores de contraseñas, de vuelta, gratuitos, pagos, incluso hay algunos que tienen la posibilidad de cambiar la contraseña por vos, de llenarla automáticamente cuando entras al sitio. Ahí estás online de vuelta, Fede. Sí, bienvenido. Sí, Vamos. Genial. Entonces estamos hablando de gestores de contraseñas justo. Sí. Y bueno, ya, si vamos a decirle algunas recomendaciones de algunas marcas, o las más genéricas, las que más se usan, no sé, tienen Keeper, LastPass, Dashlane. O sea, a nosotros nos gusta una OnePassword, tiene un montón. Incluso tiene la de los mismos navegadores que también le gestionan las passwords. La de los teléfonos Apple también tienen un gestor de password automáticamente. Pueden usar esos o pueden comprar algún gestor. Yo les recomiendo siempre que evalúen ustedes. No nos gusta condicionarlos a que vayan a buscar un producto porque lo dice Mati o porque lo dice Fede. Nos gusta que sean más críticos a la hora de elegir las diferentes soluciones que usan para su día a día y eso los va a llevar a investigar y a ver cómo funcionan, que también es muy útil esto. Sí, a tener que entender a la fuerza las features y de qué tiene, qué significa esto, por qué este tiene esto y este no tiene aquello, en qué me cambia. Bueno, esas preguntas, preferimos esas preguntas que, pero ¿qué significa que tenga L2TP, PPTP en la VPN? ¿Qué significa? ¿Me suma o no me suma? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Lo pago o no lo pago? Bueno, esa pregunta es más interesante quizás que recomendar una VPN. Obviamente, si me lo pregunta alguien que tiene que resolver el problema y ya, le decimos, toma solución empaquetada. Pero si no, si les gusta el tema, está bueno, métanse, vean las características, habladas, comparativas, un montón de comparativas online de casi cualquier producto y servicio. Perfecto. Últimas preguntas para ir cerrando. Respuesta extensión tweet para poder contestar a todos los que podamos. Federico Tagliaue pregunta, no te pueden ver, ¿no? Refiriendo a cuando uno tapa la camarita, ¿no? Tanto de la laptop como del celular. Pero te pueden escuchar. ¿Qué se hace con el micrófono de la PC y el celular? Me parece una buena pregunta. Bueno, nosotros, ¿te la dejo a vos, querés, Fede? No. Solemos te pasó justo el micrófono, por eso te decía. Nosotros solemos deshabilitarlo por hardware, claro. Es una solución, o sea, pueden deshabilitarlo por software, pueden decir, bueno, se deshabilita el micrófono, o lo pueden deshabilitar por hardware. Por hardware es muchas veces desde el teclado con función o incluso desde el BIOS de la computadora, pueden decir que la máquina no prenda con el chip de la placa de la cámara o el de la placa de sonido del micrófono. También he visto algunas soluciones un poco más radicales, que es poner un micrófono que no funciona. Entonces, en realidad están diciendo, bueno, listo, si usas este micrófono, cuando ustedes enchufan, la computadora deshabilita muchas veces el del micrófono que viene incorporado y empieza a tomar audio del micrófono que ustedes conectaron y si no funciona no van a capturar nada. Mucha gente desarma sus computadoras, bueno, nos pasa mucho en el ámbito de seguridad, por lo menos no sé si en el ámbito normal, desarman sus computadoras para sacarle el micrófono incluso, para que no tengan micrófono. Hay algunas soluciones un poco más extremas que otras, pero por lo pronto les diría, bueno, lo pueden deshabilitar desde las configuraciones de su sistema operativo como opción básica o desde el BIOS como una opción más intermedia avanzada. Perfecto. Nancy está preguntando, ¿dónde dictan cursos? Y les cuento que Belu contestó súper recomendable de la diplomatura de seguridad de la información en UTN FRBA y Diego dijo, muy buena, la estamos cursando. Pero pueden responder ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, sí, Sí, lo que sí que damos bastante presencial, eso sí, o sea, no es que no nos gusta el online nos gusta, pero sabemos que hay un montón de oferta online y donde sabemos que nosotros podemos hacer una diferencia es en el estar todos juntos, en el hacer ejercicios, en el jugar, en el hacer dinámicas, etcétera. Entonces, preferimos que las clases sean presenciales. Por eso en este momento no estamos dando clases justamente, pero damos en la facultad en UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires, y en este momento hacemos 2 cursos que forman parte de una diplomatura en seguridad de la información, que para los que les interesa, son entusiastas del tema o quieren aprender un poco más de una cosa, de la otra o de ambas, es unos caminos posibles, pero bueno, estamos dando principalmente ahí. Yo además doy en la Universidad de Quilmes, ahí vi un par de exalumnos por ahí conectados, así que también en la carrera de grado, y sí, o sea, siempre que nos inviten a hacer algo que implique compartir y hacer docencia, etcétera, nosotros estamos ahí. Excelente. Después, bueno, hubo muchos saludos y demás de parte de Jimena Ramallo, de Fanny Calzadilla, Lourdes, José Francisco, Nadia, Macarena, Iolis, Fabián, Nataco, Federico, bueno, un montón de gente, así que espectacular. También están preguntando, Diego pregunta, una empresa que tiene un área de ciberseguridad, ¿se encarga de la seguridad de la información que no sea digital o lo hace el comité si existe? No, en principio el comité no es que se encarga del día a día de proteger algún tipo de información, así que el comité en realidad es el que va a dar las directivas de cómo se debe manejar la seguridad en esta empresa. Ahora, el área de ciberseguridad, si se encarga de la información física, no va a depender mucho de cada empresa. Hay empresas que lo hacen a través de la área de seguridad física, hay empresas que lo hacen en la parte de gestión de riesgos, hay empresas que lo hacen de la seguridad de la información, que separan ciberseguridad y seguridad de información, y hay muchas empresas que sí lo hacen ciberseguridad. Va a depender mucho del governance o de cómo se administre internamente la empresa, pero por lo general, bajo ningún punto de vista lo hace el comité, ya que el comité suele tomar decisiones de muy alto nivel, a nivel estratégico, en el que dice, bueno, mira, vamos a controlar, o nuestro apetito de riesgo es tal, o la directiva de seguridad de la empresa es ir para aquel lado. En base a eso, las áreas de seguridad circundantes o de riesgo van a tomar ciertas decisiones porque el comité, que es la máxima entidad en esa organización, decidió tomar ese alineamiento. Excelente. Alejandro pregunta, ¿qué opinas sobre los planes de contingencia de empresas de primera línea sobre esta pandemia? ¿Fueron eficientes o se preocuparon por tener operativo toda la compañía? Si hablamos de la empresa donde trabajamos nosotros, la viene llevando bastante bien. Convengamos que son excelentes en esto, y entendemos que hay un montón de empresas grandes que de nuevo tienen una cantidad de dinero muy grande para invertir, profesionales, dedicarse el tiempo y de poner los recursos y comprar software y hardware, etcétera. Y las empresas grandes, de las que tenemos una conciencia, porque especialmente nosotros trabajamos en la industria financiera, en un banco internacional, y en la industria bancaria, que es muy sensible a un problema que pueda haber, ya sea respecto a Internet, a un cambio de cualquier condición, etcétera, son las que más tienen que invertir para protegerse de esto, porque los riesgos que corren son muy altos. Así que, por lo menos en nuestra industria, hemos visto que tuvieron buena recepción. Pero obviamente, de nuevo, depende de cada empresa. Sí, incluso en una entidad financiera donde yo trabajaba anteriormente, en mi trabajo anterior, yo fui uno de los que creó específicamente el plan de gestión de pandemias, cuando todos me miraban muy raro con gestión de pandemias, tipo hace 7 años atrás, 8 años atrás, me querían internar porque estaba pensando en esa planificación de eso. Y hoy en día, supongo, por lo que me comentaron, me están agradeciendo bastante esa planificación, pero fíjense lo gracioso que es, y como decía Fede, ciertas entidades financieras, por lo general, las entidades financieras o el mercado financiero, pero entidades reguladas, farmacéuticas y demás, que están reguladas, necesitan cumplir con ciertos mecanismos básicos de protección, generalmente están mucho más adelante que empresas que no están reguladas. Y este es un muy buen momento para aprender, estas empresas que por ahí no tienen la obligación de cumplir con ciertas normativas, regulaciones y demás, poder decir, bueno, ya que no tengo la regulación, no tengo la necesidad porque nadie me obliga, por lo menos necesito llegar a este nivel de cumplimiento para protegerme yo como empresa, no porque tengo que cumplir, porque si no cumplo no me dejan operar, sino para protegerme yo como empresa y a mis empleados de qué sucedería si pasa tal cosa. Bien. Pero sí, por lo general, con esto del teletrabajo, yo creo que más que nada, no sé si las empresas grandes por lo general están preparadas para algo similar,
por lo menos lo que es en la parte crítica de los procesos críticos de negocio. Las empresas más pequeñas, que son o las medianas, que son las que se vieron más perjudicadas con estos, se vieron muy beneficiadas con la proliferación que hay de tecnología hoy en día, que mucha gente tiene notebooks en sus casas, que Internet, por lo general, las velocidades que tenemos hoy en día son muy buenas en comparación a 5 años atrás, que mucha gente tiene webcam, tiene micrófonos, tiene teléfonos celulares, puede hacer videollamadas, puede participar en webcast, puede participar en un montón de compartir archivos online en diferentes plataformas que dan tanto gratuito como soporte pago de compartir archivos y demás. Y esto benefició mucho a toda la industria que tiene menos infraestructura del mercado, que son las pymes o las medianas empresas. Perfecto, espectacular. Bueno, para ir cerrando, vamos a cerrar con un comentario también de Nadia que dice: hola, soy el bicho raro acá, abogada, pero en cuestiones de la Agencia de Protección de Datos Personales quería aclarar que el registro de bases, si bien es obligatorio, entre comillas, aún tiene un largo camino. Se registran las bases sensibles, información previsional, sanitaria, crediticia, etcétera. Totalmente, totalmente, y Sí. incluso la auditoría sobre las empresas que registran de manera correcta o que no registran auditoría sobre eso, sí, todavía le queda mucho camino. Y no es el bicho raro porque en nuestros cursos en la facultad tenemos un montón de abogados y un montón de incluso psicólogos, politólogos y demás que vienen, se acercan para justamente, así que no te preocupes, no sos el bicho raro. Excelente. Pero sí, Bueno, en lo que es datos personales, sí, para redondear por lo que es datos personales, el mundo está tendiendo a una mejora de lo que es datos personales con GDPR en Europa. La mayoría de las regulaciones de datos personales están empezando a alinearse con esta nueva regulación europea, o GDPR, si lo quieren decir en inglés. Pero, por ejemplo, el GPD en Brasil, nuestro vecino más cercano, el LGPD, tiene una regulación que es casi una copia o está muy basado en la regulación europea. Y que es muy fuerte en materia de datos personales. De hecho, es una regulación puntualmente de protección de datos personales. E incluso la ley de protección de datos de Argentina también es muy buena y se está trabajando en un proyecto de mejorarla, también basado en estas regulaciones que comenté anteriormente. La mayoría de los gobiernos tienden hacia eso por todo lo que estamos viendo en redes sociales y que la información realmente cada vez tiene un peso y una importancia cada vez más importantes. En nuestra opinión, ya Fede comparte porque lo hemos hablado muchas veces. Esto hemos va a ir trabajado bastante con este tema, además. Exactamente. La tendencia de esto va a ir en aumento y cada vez va a haber más regulaciones y más control en el uso de datos personales de cada uno de nosotros en las empresas y demás. Excelente, buenísimo. Bueno, chicos, ¿alguna frase, una oración con la que quieran terminar cada uno, como a modo de cierre, de conclusión de todo lo que estuvimos hablando? 1 hora y media, espectacular. Esta no la sabíamos. Mati. Y no hagan clic. no hagan clic, claro. sería una frase representativa, pero bueno, nada. Cualquier cosa tienen el link para volver a escuchar la charla, que ahora Esteban les va a decir cómo tenerlo nuevamente o cómo volver a escucharlo si quieren. Tienen el podcast nuestro para seguir aprendiendo o escuchando ciertos conceptos que damos, orientado a la educación, como dijo Fede. Si no, en línea nos pueden preguntar y Google es el mejor maestro, creo, hoy en día. Absolutamente. Y quiero agregar una cosa más, ahora hablando en serio, más allá de lo del phishing, etcétera, es esto de que mucha gente de la que está escuchando esto y mucha gente que conocemos conoce tecnología, está al tanto, entiende las medidas, entiende cómo tomarlas, pero mucha gente no, como decíamos, y es importante para todos generar un ecosistema más seguro, ¿bien? Si nosotros nos sentimos seguros, si nosotros estamos seguros, si tomamos las medidas correctas, pero el de al lado no, si mi vecino no toma las medidas correctas, si mis familiares y mis amigos no toman las medidas correctas, estamos todos en peligro al final del día. Esto es una especie de gran enseñanza que nos está dejando la pandemia. No es que no salimos de casa solamente por nosotros, es para no exponer al resto, es para no exponer a los inmunosuprimidos, a los adultos, a los grupos de riesgo. Acá pasa lo mismo. Si estamos seguros nosotros, buenísimo, es el paso 0. El paso 1, tenemos que empezar a mirar para afuera qué es lo que tenemos alrededor para generar un ecosistema más seguro. Genial, excelente, chicos. Bueno, agradecerles por el tiempo, por todos los contenidos, los conocimientos, las personas también que se sumaron, también gracias a ustedes, así que gracias de vuelta. Para la audiencia también agradecerles por haber invertido el tiempo, porque el tiempo es algo que uno invierte y no lo puede recuperar. Prácticamente todas las demás cosas en la vida se pueden recuperar, el tiempo no, así que espero que haya sido un contenido interesante, que les haya sumado, estoy seguro que sí. Así que bueno, sigan a Fede, sigan a Matías, sobre todo escuchándolos en el podcast del Tao del Hacking.
Y bueno, estamos todos en contacto, tienen acceso a nuestro nombre y apellido, googleándonos, estamos en las redes también por cualquier cosa, así que, bueno, gracias de vuelta, Matías, gracias, Fede, y bueno, nos encontramos en otra oportunidad. Bye, bye. Gracias. Gracias Chau. a todos. Chau, chau.